Luego del gobierno de don José de San Martín llega otro caudillo libertador. Simón Bolívar decidió venir a proseguir con la guerra de la independencia. El Congreso peruano solicitó con urgencia la presencia Bolívar que hace embarco en el Callao y su ingreso a Lima fue un acontecimiento apoteósico. Desempeña la presidencia del Perú, el Marqués de Torre Tagle. Bolívar instaló en Pativilca, afectado de una enfermedad. Allí estableció su cuartel general y empezó a organizar su campaña final. El Congreso le concedió la suprema autoridad con poderes militares y políticos hasta la terminación de la guerra. El Congreso se declara en receso. Desde este momento comienza la campaña de Junín, donde 300 montoneros al mando de Isidoro Suárez, que eran más conocidos como los húsares, y una caballería de 900 jinetes dirigidos por Miller se iban a enfrentar a una caballería virreinal de 1.300 jinetes comandados Canterac. En la tarde del 6 de agosto de 1824, cuando los realistas imponían su superioridad sobre las tropas rebeldes y los jefes criollos ordenaban la retirada, el mayor Andrés Rasuri, criollo, pensó entonces en usar a los montoneros para contener el avance realista y así salvar su caballería. Cambió el orden de retirarse por la de atacar y los húsares de Junín, que eran como unos 300, se lanzaron sobre la caballería realista en un aproximado de 1.300. Esto cambió el curso de la batalla de Junín, donde, luego de 45 minutos de batalla, la caballería colonial huyó dejando 254 bajas. Con todo esto los criollos habían ganado la batalla de Junín. De este gran acontecimiento le continúa a la campaña de Ayacucho, donde las tropas peruanas alcanzaron a Apurímac en octubre de 1824. Donde Bolívar dejó las tropas a cargo de Sucre y emprendió el regreso a Lima por razones políticas. Desde Jauja se organizó su gobierno en el Perú, ratificando al Sánchez Carrión como ministro general de gobierno y además de Relaciones Exteriores al coronel Tomás Eres con esto de Hacienda, cargo que había ocupado San Martín. Entre tanto, las tropas rebeldes se enfrentaron a los soldados del gobierno virreinal en Corpahuayco el 3 de diciembre de 1824 y retrocedieron hasta la Pampa de la Quinoa, donde se produjo la batalla decisiva. Era la mañana del 9 de diciembre de 1824. Los soldados del virrey La Serna y su jefe de Estado Mayor, Canterac, sumaban 9.310 y descendieron al ataque desde el cerro de Condorcunca. Las tropas insurgentes al mando de Sucre y Gamarra como jefe Estado Mayor suman 5.700, solo tenían un cañón frente a los 11 cañones realistas. Una vez ordenadas las fuerzas rebeldes, Sucre los arengó: soldados, de los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia, y sus generales ordenaron: armas a discreción, paso de vencedores. Pero las fuerzas coloniales dirigidas por Valdés en el sector de la retaguardia rebelde atacaron peligrosamente. Una vez más la intervención decidida y contundente de los guerrilleros serranos, encabezados por Carreño, salvaron la situación y tras 2 horas de combate los jefes virreinales fueron abandonados por sus tropas y apresados. Entre los prisioneros estaban el virrey La Serna y Canterac. Terminada la batalla se firmó la capitulación de Ayacucho, en la misma tarde del 9 de diciembre de 1824, entre el general Canterac, que representaba a las fuerzas realistas, por cuanto el virrey La Serna se encontraba prisionero, y el general Sucre, en representación de las fuerzas patriotas. Por la capitulación de Ayacucho se dispuso lo siguiente. Los españoles entraron al ejército libertador el territorio peruano que antes ocupaban, hasta el río Desaguadero, y los castillos del Real Felipe estaban en el poder de Rodil. Este general, sin embargo, desconociendo la capitulación, se mantuvo allí hasta el 22 de enero de 1826, en que capituló. Los prisioneros españoles quedaban en completa libertad, pudiendo regresar a su patria, si lo deseaban, con pasajes pagados por el gobierno peruano.
El gobierno del Perú se compromete a reconocer la deuda contraída por el gobierno español para sostener las ejército durante el periodo de la emancipación. Por la capitulación de Ayacucho, los españoles reconocieron en resumen de independencia del Perú. Así llegó a su término 17 años de lucha sangrienta Paula Independencia América del Sur. El 10 de febrero de 1824 el general Bolívar asumió el mando de la República, investido por el Congreso. En 1825 creó la República de Bolivia con el territorio del Alto Perú. Convocó al Congreso de Panamá en 1826 con el fin de unir los pueblos de Latinoamérica. Su intento de integración no funcionó. Se retiró del Perú el 13 de septiembre de 1826 a fin de poner orden en la Gran Colombia, pero no lo consiguió y sufrió un atentado contra su vida hoy 25 de septiembre de 1828. Se embarcó rumbo a Europa a donde no llegó debido a su grave estado de salud. Falleció en la isla de Santa Marta el 17 de diciembre de 1830 a la 1 de la tarde. Durante su gobierno, decretó la supresión de las comunidades, aprobando el reparto de las tierras entre sus integrantes. Puso en venta las tierras del Estado y descubrió propiedades entre los jefes militares. Inició un plan federalista con el propósito de unir la Gran Colombia, Perú y Bolivia a una sola nación. Es obra suya también la Constitución Vitalicia de 1826. Y con esto termina la participación de Bolívar en el Perú.